Hola, buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien. Les voy a grabar la cápsula de que corresponde enrejado a la ayudantía 6. Bueno, para comenzar, un breve resumen de lo que son los enrejados. Eh, Rápidamente están compuestos por barras y nodos. Nada más, como está aquí en el dibujito, es una barra y sus respectivos nodos. Y em, estos nodos vamos a idealizarlos como si fueran rótulas. Por ende, el momento dentro de la barra tiene que ser cero, ¿cierto? Porque el momento acá es cero y el momento acá es cero, por ende al medio también. Y dentro de la barra solo vamos a considerar que hay fuerza axial, que es el siguiente punto que tengo acá. Si nosotros realizamos un corte imaginario en la barra, acá van a aparecer fuerzas axiales. Solo fuerzas axiales. Vamos a decir que las fuerzas de corte y las fuerzas de momento valen cero. No existe. Esto es una idealización, en la realidad no es así, pero como idealización va bien. Y vamos a asumir que siempre que realicemos un corte en una barra, vamos a tener una fuerza axial saliendo de la barra. Y vamos a decir que eso está traccionado, si es que está saliendo. Y si está entrando en la barra, es que está comprimido. Y esto es bastante lógico, ¿cierto? Si yo tengo lo que sea, eh, bueno, no se me ocurre cualquier cosa, vamos a decirle una barra y le aplico fuerza por ambos lados, lo estoy comprimiendo. Pero si ahora tengo la misma barra, pero lo intento como estirar, estoy traccionando. Como convención de siglos vamos a decir que siempre cuando es positivo es que está traccionando y cuando es negativo es que está comprimiendo. ¿Qué más? La determinación estática. La determinación estática se basa en encontrar el número de incógnitas y el número de ecuaciones y compararlo. Y si es que son iguales, nosotros sabemos por matemática que si tenemos igual número de incógnitas y igual número de ecuaciones, significa que lo podemos resolver. Como ciclo nosotros eso le decimos que es isoestático. Si hay más ecuaciones que incógnitas, vamos a decir que es un mecanismo. Que eso a los civiles no les interesa mucho. Más a los mecánicos, por ejemplo, que ven motores y les interesa harto la torsión de los mecanismos. Por eso mecanismos, por eso se llaman así. Bueno, y lo otro es que si tenemos más incógnitas que ecuaciones, significa que es hiperestático. Que eso por el momento no lo vamos a considerar. Vamos a decir que no se pueden resolver, pero después en ramos de más adelante se van a dar cuenta que sí, sí se puede. Eh, bueno, para determinar esto, vamos a decir que las incógnitas vienen dadas por el número de barras más el número de reacciones. Y eso es lógico porque dijimos que cada barra iba a tener solamente una fuerza axial. Y esta fuerza axial iba a ser constante a lo largo de toda la barra, por ende, por barra solo vamos a tener una incógnita más el número de reacciones que sabemos que son las incógnitas de nuestros problemas de estática. Y como ecuaciones vamos a decir que tenemos dos ecuaciones por el número de nodos, ya que en cada nodo vamos a tener dos ecuaciones, que son las fuerzas verticales, la sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. No tenemos sumatoria de momentos en cada nodo porque dijimos que los nodos íbamos a estar idealizados por rótulas, por ende el momento es cero. Bueno, aquí rápidamente a modo de ejercicio vamos a hacer la determinación estática de este enrejado. Vamos a contar el número de barras: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras. Aquí vamos a poner barras más reacciones. No sabemos 2 por el número de nodos. Las barras dijimos que eran 11. Las reacciones aquí por los apoyos podemos ver rápidamente. En un apoyo simple tenemos una fuerza vertical, una fuerza horizontal a modo de reacción, y en un apoyo deslizante tenemos una sola reacción vertical. Por ende tenemos 3 reacciones. Y no sabemos 2 por el número de nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 nodos. Por ende aquí ya se habrán dado cuenta que esto es igual. 14 es igual a 14. Por ende es isostático. Súper bien. O sea, ¿eso qué significa? Que lo podemos resolver mediante nuestras ecuaciones de equilibrio que conocemos.
Estos chiquillos sí o sí le entran en su certamen número 2. Va a ser va a ser una parte de la pregunta, ya sea de enrejado, de cable, o sea, de enrejado, de viga o de marco. Marco no sé si le entra. Por ende, estos son puntitos gratis. Aquí se dieron cuenta que fue contarnos. Así que, porfa, aseguren todos estos puntitos. Bueno, ahora lo más importante, queremos resolver el enrejado. Resolver el enrejado llámese a encontrar una fuerza del enrejado o todas en su defecto, mediante lo que nos pidan, pero resolver el enrejado. ¿Cómo vamos a resolver el enrejado? Lo primero, vamos a analizar el enrejado como si fuera un cuerpo rígido completo. ¿Esto qué significa? Que si yo quisiera encontrar las reacciones de este enrejado, vamos a tomar que todo esto es un solo cuerpo. No nos importa la parte del medio. Y vamos a calcular su estática. O sea, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Y vamos a obtener las reacciones, como lo hacíamos en los otros ejercicios. Y después de eso, después de encontrar las reacciones, vamos a utilizar el método de nodos o el método de secciones, que ya lo habrán visto en clase, pero ahora igual vamos a hacer un repaso rapidito. Ya, para el método de nodos, ¿qué tenemos? Ojo, primero las reacciones y después el método de nodos o método de secciones. ¿Ya? Pero siempre teniendo en cuenta que ya conocemos las reacciones. Después de conocer las reacciones, vamos a realizar equilibrio en cada nodo, incluyendo la fuerza externa. Eso es súper importante. Aquí a modo de ejemplo yo les puse el nodo A, que sería este. Y fíjense, tenemos dos reacciones que funcionan como fuerzas externas y las dos incógnitas que serían estas fuerzas de las barras. Aquí volvemos a matemática y decimos que para resolver algo tenemos que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y dijimos que en cada nodo, en cada nodo íbamos a tener solo dos incógnitas, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Por ende, yo no puedo resolver un nodo que tenga más de dos incógnitas. Por ejemplo, si yo resuelvo el nodo C, al tiro voy a tener que esta es una incógnita, esta es otra y esta es otra. Tengo 4 incógnitas y solo tengo 2 ecuaciones, por ende no puedo resolver. Lo que sí aquí nos ayudamos con que la fuerza interna de la barra se transmite a lo largo de toda la barra. Por ende, si yo resuelvo este nodo A y encuentro esta fuerza esta fuerza se va a transmitir al nodo B. Y cuando resuelva el nodo B, esta fuerza ya no va a ser incógnita, la voy a conocer. Y esta sí van a ser incógnitas. Por ende, a pesar de tener 3 barras en el nodo, lo voy a poder resolver porque solo tengo 2 incógnitas. Y una vez que resuelva esta y esta, fíjense en el nodo C, esta la voy a conocer porque realicé el nodo B y esta fuerza la voy a conocer porque realicé el nodo A. Por ende, en el nodo C solamente voy a tener esta incógnita y esta. Y así es como uno va avanzando de nodo en nodo en nodo en nodo, hasta resolver todo el enrejado. Aquí como tip les dije como cuando nos piden en algún ejercicio encontrar las fuerzas internas de todas las barras, es recomendable este método. Yo generalmente no lo recomiendo mucho porque en enrejados muy grandes, cuando tengan muchos nodos, van a hacer muchos cálculos, muchas descomposiciones de fuerza, entonces entre más cálculos hagan, más probabilidades de errar en alguno hay. Y como se habrán dado cuenta, esto es súper consecutivo, por ende si se equivocan, no sé, en calcular esta barra, después estas barras les van a dar mal, y después si esta llega a este nodo y estas les van a dar mal, entonces ahí les queda un caos. Por eso yo siempre recomiendo más el método de las secciones, que es el que veremos ahora. Para el método de las secciones, acuérdense, esto es considerando que ya conocemos las reacciones, vamos a uno de los métodos. Llegamos al método de las secciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar un corte imaginario en la estructura que a lo más involucre 3 barras. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo realizo un corte, después le voy a realizar la estática a cualquiera de las partes de la estructura que yo me quede. Y en estática yo conozco solamente 3 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas vertical horizontal y sumatoria de momentos en un punto igual 0. Por ende, a lo más puedo cortar 3 reacciones. Y como dice aquí, después hay que resolver la estática para alguna de las partes. Esto es útil cuando nos piden la fuerza puntual. Por ejemplo, si me hubieran pedido
solamente el valor de esta barra, ¿para que voy a realizarlo acá, acá, acá hasta llegar a esta barra? Sí podía perfectamente hacerlo por el método de las secciones y corto acá y ahí ya me aparecería esta reacción y esta reacción. O sea, esta fuerza interna. Y me quedo con cualquiera de las dos partes de la estructura y resuelvo con estática de siempre. Aquí un poquito más claro. Por ejemplo, como pregunta, dice que hay que encontrar la fuerza Fe, o sea, esta fuerza. ¿Cómo yo podría hacerlo? Podría realizar un corte imaginario acá. Y fíjense, corto una barra, dos barras, tres barras. Puedo resolver. Ojo, no se me vaya a ocurrir, no sé, realizar un corte así. Porque corto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis barras. Tengo seis incógnitas. No lo puedo resolver por ningún lado. No sé, no voy a resolver esto así. Voy a cortar esta. No me conviene. Tengo cuatro incógnitas. No lo voy a poder resolver. Entonces acá lo más lógico era cortar acá. Y si se dan cuenta aquí, realizando el corte, se me separa la estructura. En esta estructura más chiquitita o en esta grandota. Como se habrán dado cuenta en el certamen, lo que a uno más le falta es tiempo, por lo que siempre vamos a elegir la forma más rápida, ¿cierto? En este caso sería resolver esta parte más chiquitita. Como me pedían la fuerza de Fe, que sería la del medio, yo podría realizar en cualquiera de las dos. Voy a elegir la de la derecha. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en algún punto, igual a 0. Y con eso hubiera podido resolver y encontrar esa fuerza. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El de acá. Uy, entonces, spoiler. Voy a borrar esta fuerza. El de acá. Se nos pide determinar la fuerza interna de la barra FE, o sea, acá. Y bueno, esto es un enrejado bastante simple, van a ver uno mucho más complejo, pero me imagino que va a ser bien ejemplificativo. Vamos a realizarlo por los dos métodos para darnos cuenta que eligiendo el método que sea vamos a llegar a lo mismo. Este enrejado cuenta con dos fuerzas externas, una vertical y una horizontal, y contamos con apoyos simples, por ende acá tenemos dos reacciones, y un apoyo deslizante, por ende una sola reacción. Aquí lo que no había hecho, no lo tengo escrito en la determinación estática, así que la podemos hacer ahora rapidito. Dijimos que tenemos las incógnitas, que serían las barras más las reacciones, y eso tenía que ser algo con dos veces el número de nodos. Si contamos aquí rapidito las barras, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras, más, dijimos que habían tres reacciones, ¿cierto? Una horizontal y una vertical acá, y una vertical acá, por ende tenemos tres reacciones, y eso tenía que ser igual a dos veces el número de nodos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Y si se fijan acá, ya se habrán dado cuenta que nos da 12 igual a 12. Por ende, esto es isostático y sí lo podemos resolver mediante ecuaciones de equilibrio. Voy a borrar por acá para dejarlo más ordenadito. Bueno, primer paso, dijimos que íbamos a considerar todo el enrejado como un solo cuerpo rígido, que sería esto, este trapecio, ¿cierto? Para encontrar las reacciones, que es más o menos lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, consideramos todo el enrejado como si fuera un solo cuerpo y con sus respectivas reacciones. Luego de esto realizamos la estática. Hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos que la reacción horizontal y la fuerza 3P solamente están aplicadas en la horizontal, llegando a la conclusión que la reacción horizontal a X es igual a 3P. Luego, tomando sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que AI más DI tienen que ser igual a P, que va en la dirección contraria, que es lo que tenemos aquí. Eso no lo pesquen por ahora, es spoiler.
Después tenemos que la sumatoria de fuerzas en cualquier punto yo lo consideré en A, acá. ¿Qué fuerzas hace el momento? Tenemos que la fuerza P tiene un brazo 3L. Y consideré que el momento positivo era antihorario. Por ende, esta fuerza es un momento horario. Por ende es, negativo. Luego tenemos que la fuerza 3P también hace un momento en torno a este punto. Con brazo 4L, ¿cierto? Y hacia allá. Por ende es positivo. Y la reacción de I con un largo de 10L, ¿cierto? 4 más 6, sí, 10L, hace un momento hacia allá. Positivo también. Y bueno, eso es lo que tenemos escrito acá. Y simplemente despejando tenemos que la reacción de I es igual a menos 9 décimos P. Este negativo, recuerden siempre, no significa que hayamos hecho algo mal, simplemente que la reacción va hacia el otro lado. Si nosotros la habíamos planteado hacia arriba, significa si nos da negativo que va hacia abajo. Nada más. Y bueno, simplemente reemplazando de I en nuestra ecuación de las fuerzas verticales, vamos a tener que la reacción AI es 19 décimos P. Por ende ahora ya tenemos las tres reacciones determinadas. Súper. Una vez que tenemos las reacciones, vamos a seguir con alguno de los métodos, ya sea nodos o secciones. Primero vamos a hacer el método de nodos. Como queremos encontrar la fuerza Fe, o sea la de acá, vamos a partir por un nodo que libere dos reacciones, o sea, dos barras. O sea, no podemos partir ni por el E, ni por el F, ni por el B, ni por el C, porque todos tienen más de dos barras. Por ende, tenemos que partir por el A o por el nodo D. Yo partí por el D. El nodo D liberamos dos fuerzas de barras internas. Lo dije todo mal. Liberamos dos barras con fuerzas internas FDE y FDC, que serían las correspondientes a estas barras, ¿cierto? Y con este ángulo θ que definí acá, que bueno, tenemos el triángulo acá 4L, 3L, por ende sabemos que la hipotenusa es 5L, por ende el coseno de este ángulo sería el adyacente por su hipotenusa, 3/5, y el seno de este ángulo sería el opuesto por su hipotenusa, 4/5. Que es lo que tengo más o menos escrito acá. Bueno, dijimos que en cada nodo íbamos a tener dos ecuaciones, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal igual 0, tenemos que es la fuerza F de C y la proyección de la fuerza FD. Ahí. Que sería FD por el coseno de θ. Que es lo que tenemos acá. Luego, para la sumatoria de fuerzas verticales, tenemos la reacción que va hacia abajo de menos 9 décimos P y la proyección de la fuerza D, que sería acá FDE por el seno del ángulo, que es lo que tenemos acá. Como van en direcciones opuestas, tienen signos contrarios. Aquí despejando llegamos a que FD es igual a 1,125P. Este valor nos dio positivo, lo cual está súper bien. Significa que está traccionado. Y después reemplazando esta fuerza arriba, vamos a tener que la fuerza FDC es menos 0,675. Perdón. Y eso significaría que está a compresión. No es que esté malo, simplemente está a compresión. Por ende, la fuerza FDC realmente entra al nodo. Nosotros habíamos planteado que sale, bueno, corregimos, va hacia adentro. Y la otra, como está traccionada, está bien, va saliendo. Esto, si quieren hacerlo más ordenado, yo lo iba escribiendo encima de mi enrejado original. Entonces, por ejemplo, FD es 1,125P. Acá, como es traccionado, lo dibujo traccionado hacia afuera. ¿Cuánto era? 1,125P. Y la FDC, que sería la fuerza abajo, era de una magnitud de 0,675P
y como es negativo está comprimiendo. Por ende lo dibujo comprimiendo, pero solo su magnitud, 0,675p. Y así me iba ordenando un poco la cabeza. Como nos piden la fuerza Fe, lógicamente voy a calcular este nodo, ¿cierto? Para que se me libere esta barra y esta barra. Y bueno, esta barra igual, pero ya tengo su valor, por lo que no es una incógnita. Por lo que si yo hago el nodo E, voy a tener que está siendo aplicado una fuerza puntal de 3p, la fuerza de la barra que calculamos recién, y bueno, las dos incógnitas. Como en este caso solo nos piden F, EF, ocupamos directamente la sumatoria de fuerzas horizontales y ahí nos aparece el tiro su valor. Si no hubieran pedido el de todas las barras, hubiéramos tenido que hacer también la sumatoria de fuerzas verticales en FS. O sea, las fuerzas verticales y hubiéramos obtenido el FS. Aquí realizando fuerzas horizontales tenemos que la incógnita, la fuerza aplicada y la de la barra tenemos que descomponerla, ¿cierto? Entonces sería la proyección de esta en la horizontal, que sería este valor por el seno de este ángulo. Que tenemos ahí el del horizontal. Y llegamos a que tiene un valor de menos 2,325p. De nuevo, ese negativo no es que esté mal, simplemente significa que el FEF, esta fuerza en realidad está entrando hacia el nodo, está en compresión. Por ende, vamos a dibujarla también en nuestra figura original, 2,325, acá, y comprimiendo. Por ende, hacia adentro. 2,325p. Súper. Ahí ya resolvimos el problema, encontramos la fuerza que necesitamos, está en compresión y con esa magnitud. Ahora vamos a hacer el método de secciones para demostrar que llegamos a lo mismo. Dijimos que para el método de secciones nosotros teníamos que hacer un corte imaginario, que a lo más pasará por 4 barras. Por ejemplo, o sea, por 3 barras. Por ejemplo, si yo quiero obtener esta barra, tengo que cortar esa barra para encontrarla como incógnita. Por ende, si yo quiero hacer un corte, tengo que un corte para encontrar esa barra, tengo que cortar esa barra. Por ejemplo, si yo quiero 3 barras, podría cortar acá. ¿Qué es lo que hice? Que liberamos esta barra y esta barra. 3 incógnitas. Súper bien. También podría haber cortado acá y me quedo con esta sección. O por el contrario con esa sección. También podría haber sido liberada esta barra y esta barra. También podría haber sido. Pero por ejemplo, no hubiera podido cortar así y quedarme con esa sección. Porque cortaba esta y esta. 4. O sea, ya no me sirve. Porque solamente tengo 3 ecuaciones. Bueno, como les dije, yo había cortado acá al medio. La más obvia, yo creo. Y me quedo con cualquiera de los lados. Evalúo este lado. O hago el corte y evalúo ese lado. Yo creo que me quedé con la derecha. Por ende tengo una figura más o menos así. Realicé aquí un corte imaginario, corté las 3 barras y fíjense, ahí me aparece el tiro de la fuerza FF. Si yo quisiera todas las fuerzas internas de esas 3 barras, tengo las 3 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y un momento. Aquí las dejé escritas. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Pero aquí, por ejemplo, si estuviésemos en un certamen y nos piden el tiro de esa fuerza, ¿para qué yo voy a perder tiempo haciendo estas ecuaciones si hay una sola ecuación que ya directamente me entrega el valor de esa fuerza? ¿Cómo yo encuentro esa ecuación? Generalmente es con una ecuación de una sumatoria de momentos en donde las otras dos incógnitas no hagan momento y así no aparecen en la ecuación. En este caso, por ejemplo, si yo hago sumatoria de fuerzas en C, la fuerza FCF, su línea de aplicación pasa por este punto. Y la fuerza FCB, su línea de acción también pasa por ese punto. Por ende, estas dos fuerzas no hacen torque. ¿Qué hace torque? La fuerza FF, que es la que yo quiero encontrar. La fuerza 3P, que es una carga puntal. Y la reacción, que es 9 décimos P. Si se fijan aquí la fuerza F tiene
este brazo. Y si yo definir el momento hacia positivo, este es un momento positivo. La fuerza 3P que tiene el mismo brazo y la misma dirección, por ende también es positivo. Y la reacción que hace un momento con ese brazo, 3L, pero en esta otra dirección, por ende es negativo. Y eso es lo que yo escribí aquí en la sumatoria de fuerzas, o sea, la sumatoria de momentos. Y fíjense, llegamos exactamente a lo mismo. Aquí había llegado a menos, pero bueno, es que en realidad ya había grabado este video, solamente que se grabó mal, por eso hay ciertas cosas como que ya estaban hechas. Pero lo que decía cuando grabé antes eso, antes de este video, era que si acá me aparecía un signo negativo, significa que está en compresión, pero si ustedes están en un certamen y ustedes me escriben solamente la magnitud y me ponen que está en compresión, también se considera bueno. Lo importante es que tengan claro de dónde sale ese signo. Bueno, y la gracia es que por el método de secciones llegamos a que la fuerza FF es igual a menos 2,325P, que es exactamente lo mismo que habíamos llegado a través del método de nodos. Por ende, ahí ya lo comprobamos, que con cualquiera de los métodos llegamos a lo mismo. Y bueno, tiene harta lógica porque al final, si se fijan, el método de nodos es como hacer un método de secciones pero varias veces. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar esta barra y quisiera hacerlo por el método de secciones, es lo mismo como que yo hiciera un corte imaginario acá y tomara ese pedacito de estructura. Me quedara con eso al final. Que sería lo mismo que evaluar el nodo D por separado. Así que sí, pues, tiene harto sentido. Bueno, chillos, eso ha sido todo, toda la cápsula. Esta semana sí hay una cantidad de enrejados para que vayan. eh, Revisen el video con calma. Hagan harto ejercicio en esta parte y cualquier duda que tengan nos preguntan a nosotros los oyentes o al profe, a quien prefieran. Y eso, que tengan muy bonita semana, mucho éxito.